A lo que vinimos. Verdadero creyente, auge y caída de Stan Lee, de Abraham Riesman. Si decimos Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor, Iron Man, Black Panther, etcétera, 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 y así una gran nómina de superhéroes, nos viene a la cabeza el nombre de Stan Lee. Realmente él se llamaba Stanley Martin Lieber. Era hijo de unos judíos rumanos emigrantes en Estados Unidos. Y fue pues escritor, editor, productor, actor, incluso ejecutivo, fue de todo. Ejerció multifacetas siempre dentro del mundo del cómic. Aunque curiosamente él no quería dedicarse al mundo del cómic, siempre lo consideró como una actividad no de alta cultura, sino más bien de baja cultura, él mismo. Pero bueno, al final se dedicó a él, al cómic dentro de este mundo y fue una estrella, ¿no? Empezó desde muy joven a trabajar, bueno, realizó diferentes trabajos y uno de ellos se empleó en una editorial de cómic, entonces absolutamente pequeña, desconocida. Empezó siendo pues el chico de los recaos. Esta editorial más tarde se convertiría en la Marvel. La Marvel, quien siempre se dice, o por lo menos se comenta que es lo que es gracias a este hombre, a Stan Lee. ¿Exagerado? Bueno, pues eso es lo que el libro nos va a contar, su vida y sobre todo su vida profesional, y va a romper también muchos mitos. A los 20 años, Stan Lee, que es su seudónimo, escribió un relato sobre el Capitán América, y en este relato es donde va a emplear el seudónimo por el que va a pasar a la historia de la cultura popular, porque él realmente se llamaba Stanley, y de ese nombre, de Stanley, se le ocurre dividirle en dos, Stan, y luego el Lee, en vez de ser L-E-Y, pues le pone L-E-E, Stanley. ¿Por qué usó este seudónimo? Pues porque él lo que quería era preservar su nombre original para futuras obras, pero obras de literatura, porque lo que quería era ser un escritor de literatura de aventuras, pero un escritor, lo que él consideraba un escritor serio, reconocido, no solo un guionista de cómics. Pero claro, se va a cruzar en su vida los Cuatro Fantásticos, ¿no? Él crea los Cuatro Fantásticos y se convierte en un cómic muy leído, en un gran éxito comercial, y esto ya relanza su carrera. Y a partir de aquí no solo va a ejercer como guionista, sino, por lo que decíamos antes, irá subiendo peldaños dentro de la Marvel, de lo que va a ser la Marvel, y ya ejercerá de editor, de productor, etcétera, ¿no? Se dice que quizás su mejor faceta es esa, la de editor. Quizás sea su mejor faceta y la menos discutida, desde luego. ¿Por qué? Pues porque, claro, estos cómics se le atribuyen su autoría a él, pero esto lo hizo en compañía, ¿no?, de dibujantes, sobre todo de dos de ellos, de Jack Kirby y Steve Ditko. Sobre todo Jack Kirby tuvo una gran importancia en la carrera de Stan Lee. Vamos a explicar cuál era el método Marvel, que se dice así, para entender si este hombre realmente todo el mérito se le tiene que atribuir a él o no es todo el mérito de él. El método Marvel era
que se les daba un pequeño guión, un esquema, lo que se quería hacer al dibujante, y se le dejaba libertad para dibujar. Y luego, en función de esta libertad, estos dibujos, se iba creando el guión. Entonces, claro, vamos a ver, preguntémonos, ¿de quién es la autoría final de estos personajes? ¿Solo de Stan Lee y sus compañeros, y sus dibujantes? Luego, después, no solo eso, cuando él va a ejercer una labor ejecutiva, pues va a tener dibujantes, guionistas y tal a su cargo, van digamos a crear personajes, pero que luego van a desarrollar estos dibujantes. Bueno, en fin, de todo esto nos va a hablar el libro. Nos va a hablar también de su salida de la Marvel, aunque siempre ha estado ligado a la Marvel, ¿no? De su salida de la Marvel, de la creación de una serie de empresas que creo que fueron un fracaso. Nos contará por qué fue un fracaso y los problemas económicos que tuvo, que esto le generó, hasta que se va a ir convirtiendo en un personaje tan famoso, casi a veces a la misma altura, o yo diría que incluso más, que los superhéroes que crea. Además, es curioso, él tuvo siempre una obsesión enorme en llevar estos superhéroes al cine. No lo logró, y prácticamente cuando sale de la Marvel es cuando empieza, años después, es cuando empiezan estos superhéroes a convertirse en producciones de cine que generan muchísimo dinero, en películas que generan muchísimo dinero, en series, bueno, merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. De lo cual él recibía poco, porque lo de los derechos de autor también no lo contará cómo estaba el tema, que no eran muy reconocidos. Ellos trabajaban para las empresas editoriales y se les pagaba un sueldo, y se suponía que la dueña de producto, de ese trabajo, era la empresa editorial, en este caso la Marvel. También, a la vez que nos va contando la historia personal de Stan Lee, también nos va a ir contando un poco el desarrollo de la Marvel también, un poco, y la historia de esta editorial, aunque evidentemente el centro del libro es la figura de Stan Lee. Decíamos, en sus últimos años se hizo muy famoso, y eso le llevó a hacer cameos, por supuesto, en películas de superhéroes, en series de televisión. Le invitaban a las Comic Con, a dar conferencias, a firmar autógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto acompañado con muchos problemas y líos familiares, principalmente con su hija, lo que le llevaron pues también a tener pues sobre todo unos últimos años de la vejez muy conflictivos y problemáticos. No vamos a contar más, todo está en este libro, que es una biografía, desde mi punto de vista, desmitificadora. O sea, desmitifica el mito de Stan Lee, le vuelve humano, vamos a ver, porque también, como decía, voló como sus superhéroes, ¿no? Y claro, le vuelve humano. Es un libro muy entretenido, por supuesto, de leer, muy interesante, y a cualquiera que le guste el mundo del cómic y la figura de este hombre, o los cines de superhéroes, o cualquiera que simplemente esté interesado, pues la figura de este personaje, pues es muy recomendable de leer. A mí me ha parecido un libro fascinante, porque te engancha, aunque digo, habla más de su vida profesional que de su vida personal. En fin, un tipo que ya es leyenda dentro de los superhéroes, del cómic de superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Stan Lee, verdadero creyente. Auge y caída de Stan Lee. Hasta otra, amigos.